espera que a partir de hoy, que inicia ya la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, la República Dominicana dé a conocer de manera oficial su posición con relación a las elecciones que se produjeron en Venezuela recientemente. Vamos a ver qué pasa, porque República Dominicana ha visto en Venezuela un aliado desde el momento en el que Hugo Chávez llegó al poder. Con el chavismo, todas las facilidades que se han obtenido a través de las negociaciones petroleras, las facilidades de pago, en un momento en el que el petróleo estuvo con un precio bastante elevado, República Dominicana se pudo beneficiar a través de Petrocaribe de facilidades de pago a largo plazo, lo que ha hecho que el país en múltiples ocasiones se muestre como un aliado de los gobiernos de Venezuela a partir de la llegada de Hugo Chávez, insisto. Bueno, pues en América ha habido una condena firme de muchos países a la forma en la que se produjo o se produjeron las elecciones del pasado mes de mayo, el 20 de mayo, en las que supuestamente resultó victorioso nuevamente Nicolás Maduro. Esto porque incluso las acciones que ha ejecutado el gobierno de Venezuela posteriormente de alguna manera le dan la razón a la oposición en la medida en que se ha empezado a dejar en libertad una serie de opositores políticos que alegaban precisamente que su prisión no tenía un fundamento, que eran decisiones incluso de carácter antidemocrático, que la forma en la que se habían instrumentado los expedientes, lo único que buscaban era sacarlo del sistema opositor que estaba generando una cada vez mayor cantidad de adeptos, y a través de un envío a prisión entonces se lograba debilitar a la oposición, que no está totalmente articulada, y hay que decir que no necesariamente, incluso tienen que tener gente que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, no necesariamente tienen que tener la misma visión sobre cómo deben ocurrir las cosas. Una situación similar la hemos visto en otros países, incluso en República Dominicana, donde se habla incluso de la necesidad de oponerse al gobierno que tenemos en la actualidad, y históricamente ha sido así. De eso se trata, ¿no? De eso se trata la vida democrática. Pues durante esta semana hemos visto cómo, a partir de una solicitud del propio presidente Nicolás Maduro a las autoridades de la Asamblea Nacional y autoridades judiciales, comienzan a dejar en libertad a una serie de personas que son consideradas presos políticos. Mientras se negaba que esa alternativa existiera, ahora entonces comienzan a dejarles en libertad y se habla de la posibilidad de cerca de 40 personas. Aun cuando esta situación se ha dado de esa forma, algunos opositores indican que dentro del grupo de gente que se ha dejado libre, no todos responden al mismo criterio, no todos son presos políticos, personas que habían sido arrestadas en su momento por sus características de liderazgo dentro de la oposición. Pues ahora, iniciando esta asamblea de la Organización de Estados Americanos, República Dominicana tendrá el gran reto de decir cómo ve estas elecciones en un contexto político en América que es bastante interesante y tenso, con un presidente de la Organización de Estados Americanos que ha perdido cualquier cualidad como mediador en la medida en que ha marcado una posición de enfrentamiento hacia la presidencia de Venezuela y ha tratado de empujar a la Organización de Estados Americanos hacia una posición exclusiva y única. Vemos cómo algunos países de América Latina sí apoyan al gobierno de Maduro y otros no. República Dominicana intentó apoyar a través de un diálogo que simplemente se cayó porque los actores no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Hemos visto una resistencia del mismo presidente Danilo Medina a involucrarse en una actuación similar nuevamente, pero claro que se espera que todos los países de la región decidan qué van a hacer, si va a haber algún documento de sanción o no, y vamos a ver qué hace República Dominicana en ese contexto. Es lo que varios miembros de la OEA, encabezados por el propio Estados Unidos, han estado planteando, algún tipo de sanción que implique el desconocimiento de ese proceso electoral que recientemente hubo en Venezuela, y de acuerdo contigo en el sentido de hay que estar muy pendiente de cuál va a ser la posición de la República Dominicana, país que estamos seguros ha estado recibiendo mucha presión
por parte de los Estados Unidos sobre todo, y hay algunos analistas que asocian la presión que ha estado ejerciendo los Estados Unidos frente al reciente acuerdo diplomático que hizo el país con China, lo ha estado relacionando con la situación de Venezuela, que es una presión, la de los Estados Unidos, que busca un cambio de posición del país respecto al caso específico de Venezuela. Es decir, no tanto al ya el acuerdo firmado, el acuerdo diplomático con China, sino cómo varía, cómo incide para que la República Dominicana pueda tener una nueva posición. Hay que recordar que el país está buscando un puesto en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, se llama así, ¿verdad? De las Naciones Unidas, para que no, de manera no permanente. Un puesto no permanente. Un puesto no permanente, exactamente, estar ahí. Y para ello requeriría el apoyo de un país como los Estados Unidos, sin el cual no es posible que la República Dominicana pueda entrar. Entonces, no se descarta que de alguna manera la presión se esté ejerciendo y entre hoy y mañana entonces veremos cuál es definitivamente la posición de la República Dominicana. Aunque habría que ver, porque se espera que con cierta autonomía en el plano internacional el país pueda definir una posición, lo que es muy difícil en estos momentos.